¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, aquí estamos. Como todas las semanas estamos en Panorama, en la pantalla de 24/7 para centrar la mirada sobre, no todos, sería imposible eso, pero sí aquellos temas que a nosotros más nos convocan. Vamos a hablar en esta oportunidad de los desafíos para la ciudad de Cipolletti. Venimos de aniversarios porque estuvo cumpliendo años la ciudad de Neuquén, en estos días cumple también Cipolletti, casi la misma edad, son ciudades que se fundaron más o menos en la misma época, un año de diferencia entre una y la otra. Vamos a hablar en algunos minutos con Claudio Di Tella, que es el jefe comunal de Cipolletti, acerca de los desafíos que se plantea desde la gestión comunal, desde la gestión municipal. Fue en octubre, un 3 de octubre, cuando Fernández Oro, el general Manuel Fernández Oro, vendió los terrenos loteados al margen izquierdo del río Neuquén, y el nombre de la ciudad es un homenaje al ingeniero hidráulico César Cipolletti, quien había desembarcado algunos años aquí en la región. Pero bueno, de estas cosas no históricas, sino de la actualidad vamos a estar hablando en algunos minutos con Claudio Di Tella, sobre todo porque estamos hablando de una ciudad que está casi, te diría, hermanada con Neuquén. Alguna vez hablando con Alberto Beretiné decía: los cipoleños nos sentimos más neuquinos que rionegrinos. Se lo vamos a preguntar a Di Tella a ver si comparte esa mirada con quien hoy lidera ese espacio político y que se ha impuesto en las últimas elecciones, en los últimos procesos electivos en la provincia de Río Negro, y ahora está desembarcando nuevamente por otro periodo más, luego de su paso por el Senado, actualmente es senador nacional. Y vamos a hablar, como vamos a hablar de política, vamos a hablar de política neuquina también. Decíamos Neuquén, Cipolletti hermanada con Neuquén, hay un puente que la separa, un puente que las une, un río que la separa. Vamos a hablar respecto de esta situación que se está planteando en el principal partido que opera en el escenario político de la provincia de Neuquén. Porque Neuquén, ¿de qué es Neuquén? ¿De qué es provincia? Hay un mismo partido que es gobierno, que es el Movimiento Popular Neuquino. Y el cisma que se ha dado, digamos, la disputa por ese espacio de poder interno ha adquirido ribetes que no siempre hemos visto en la historia política de Neuquén, por lo menos desde el 83, esta parte que cuando uno tiene memoria, en mi caso, ¿no? También es cierto que hace algunas décadas atrás, te diría hasta el 2000, hasta principios de este milenio, uno esperaba las internas del MPN para saber quién sería o quién iba a ser el gobernador de la provincia de Neuquén, porque se definía allí en esa instancia. Y las fuerzas opositoras se alternaban, el peronismo una vez, el radicalismo la otra vez, en ese segundo lugar de privilegio, cuando todavía existía un sistema de representación legislativa de gobernabilidad, que eran 25 legisladores, 15 de la mayoría, 15 del partido gobernante y 10 por la oposición. Después vino la reforma constitucional, la representación proporcional en la legislatura, el aumento en el número de bancas. Hoy esa distribución de los espacios de poder en el ámbito legislativo aparece un poco más dispersa, aparece un poco más equitativa en función de la cantidad de votos que tenían. Pero hasta aquel entonces, hasta los 2000, 99, uno miraba la interna de Ben y sabía, bueno, aquí se define quién va a ser el candidato a gobernador, quién va a ser el próximo gobernador. Después aparecieron algunas figuras en el escenario político que empezaron a tensionar esas certezas que uno tenía como observador de la realidad. Figuras como Quiroga, Río Seco, que fueron alternándose y nunca pusieron en crisis, digamos, o generaron la alternancia en el poder, pero sí lo que generaron en todo caso es esa expectativa respecto de qué podía llegar a pasar, porque ya no solamente se definía en la interna del MPN. ¿Va a haber internas en el MPN este año? Sí, seguramente que sí. ¿Hay fecha elegida? Sí. ¿Hay reserva de colores? ¿Hay reserva de lista? Sí. ¿Hay algunos espacios en el ámbito territorial, en el ámbito local que se van a definir? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con el cargo de mayor o con el lugar ese de mayor privilegio que tiene la política y particularmente el escenario del MPN? Hay dos figuras. Codman, la figura ungida por el oficialismo azul, en alianza ahora con el sector petrolero que lidera Pereira. Marcos Codman, actual vicegobernador, que le da certeza, en caso de ganar, de 4 años más. Después no puede repetir Codman. Este es un dato para tener en cuenta.
Y enfrente, Rolando Figueroa, que ya disputó espacios de poder, que le ha ido bastante bien en las elecciones, en las PASO, en las elecciones de diputados nacionales, diciendo hace una semana atrás, yo voy a ser candidato, no precandidato, voy a ser candidato. Está con nosotros José Pino Russo. José es un militante de larga trayectoria, dirigente de larga trayectoria dentro del MPN. A sus 70 y tantos años es una de las figuras conocidas hacia el interior y hacia el exterior del partido de gobierno. Es integrante también del MAPO, este movimiento de acción política forjado allá por los 80, mediados de los 80, y como agrupación política, el MAPO, que ha resurgido por estas horas, le he dicho, Figueroa, usted tiene que ser candidato. Pino, ¿cómo está? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás vos? Espero no haberlo aburrido. No, muy interesante. Siempre es bueno hacer una reflexión sobre las historias. A mí me apasiona porque hay mucha gente que cree que la historia empieza cuando él llega. ¿A quién le está pegando? No. Digo, un tiro por elevación a quién, quiero decir. No, a mucha gente, porque mucha gente cree que la historia empieza y termina con uno, y no empieza ni termina con uno, ni conmigo ni con nadie. La historia sirve para aprender, pero sirve también para enseñar. Y me parece muy interesante tener esa capacidad de hacer una breve síntesis de los antecedentes históricos, de cualquier cosa, de un partido político más que nada. Porque de la historia de los partidos políticos los pueblos aprenden. Ojalá pudieran aprender los dirigentes. Usted le está diciendo que los dirigentes hoy de su partido, o sea, del MPN, no han aprendido de historia. No, yo te diría algo más grande. Los dirigentes de todos los partidos políticos no aprenden de la historia. Porque tienen ese sesgo de creerse que la historia se comienza a escribir cuando yo llego. Eso permite acumular experiencias, no cometer los mismos errores, permite generar alternativas mucho más útiles, mucho más eficientes y efectivas. Es muy interesante analizar desde ese punto de vista. Uh-huh. Y pregunto, ¿y por qué entonces sería un buen lector de la historia o un buen aprendiz de la lección de historia Figueroa? No solamente Figueroa. Nosotros somos buenos aprendices de la historia. Por lo menos aprendices, no sé si bueno, después veremos eso. Pero aprendiz de la historia sí es importante. Nosotros gestamos una cuestión que ahora, si me permitís un segundito, te voy a desarrollar. También. Una de ellas es, nosotros generamos a mediados de los 80 la necesidad de democratizar los partidos políticos, casi 20 años antes que surgieran las PASO. Se hizo la primera interna dentro del MPN. Partido provincial, chiquito, perdido allá en la Patagonia, le dio una lección de democracia al país. Muchos años después, 37 años después, 36 años bueno, pero después. Las internas no son lo mismo que las PASO, Pino. Sí, no son. Las PASO son simultáneas, todos los partidos van juntos. juntos. Una obligación de que... Sí, es un proceso de democratización interna de los partidos. Exacto. Es un proceso de democratización de la democracia. Parece una redundancia, pero fíjate vos que la democracia, la gente cree que es solamente ir a votar una vez cada 4 años. Y hay procesos adentro de los partidos políticos que deben democratizarse. Uno de los procesos son las internas. ¿Por qué te digo esto? Nosotros hoy vivimos una circunstancia. Se va a desarrollar un partido de fútbol como interna. En ese partido de fútbol hay 2 equipos. Uno de los equipos tiene una camiseta de un color, pero el referee tiene la misma camiseta del mismo color que ese equipo. El VAR, el que controla
la legitimidad y legalidad de las acciones de juego es el presidente del club de la camiseta del árbitro. ¿Viste cuando los hinchas de fútbol sospechan de parcialidad de un referee? ¿Qué hacen? Hacen un gran lío. ¿Cuándo fue la primera interna entonces? ¿80 y? 87, abril del 87. ¿Y por qué cambió tanto la situación interna dentro del partido entonces, al extremo tal de que esta situación no se dio anteriormente y sí se está dando ahora como ustedes plantean o como plantea el sector? Porque varias razones, por eso hablábamos de la historia. Primero, la gente fue perdiendo la confianza en los políticos y los partidos políticos fueron perdiendo la representatividad de la opinión de la gente. Ahora, el planteo que ustedes hacen de transparencia, de la necesaria transparencia que tiene que haber en un proceso electivo, un proceso democrático, como puede ser una elección interna dentro del partido, que es además el partido del gobierno, es una acusación muy seria, digo, porque en el fondo lo que subyace es decir, puede haber fraude acá. Eso es lo que está diciendo. Cuando está diciendo esto no es transparente en estos términos. ¿Se entiende lo que digo? Que cada uno interprete lo que quiera. Eso es un problema, no solamente es un problema semántico, de palabras, es un problema de actitudes. Si yo no quiero que me encasillen en ese fraude, hago todo lo posible para generar transparencia, claridad, ecuanimidad, en cualquier proceso, no en uno solo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se da esa posibilidad de consensuar algunos puntos básicos mínimos? Digo, la palabra consenso se ha utilizado para titular un documento que fue la suscripción del acercamiento entre los azules y el sector de Pereira, digamos, el sector petrolero. ¿Por qué no hay consenso? No, digamos, en cómo se distribuye el poder, pero sí cuáles son esas reglas de juego, en todo caso. ¿Por qué no puede haber consenso allí o ustedes advierten que no hay consenso allí? No hay consenso, a pesar de haberlo reclamado. En esta presentación que le hicimos a Figueroa el viernes pasado, le hemos detallado los antecedentes por escrito de todas las veces que el MAPO, y no solamente el MAPO, muchos de los que hoy están en la otra lista también suscribieron el pedido de generar cosas como estas, generar transparencia, claridad, prescindencia de los procesos electorales, especialmente de los que tienen poder. Porque... Ahora, ¿cómo podrían prescindir aquellos que están cerca del poder del poder que está en disputa, que está en discusión? Hay cuestiones muy sencillas. Por ejemplo, no tendría que ser presidente del partido político el gobernador de la provincia. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque son incompatibles. ¿Por qué? Porque el partido político expresa la voz, es la representación más directa y genuina de los afiliados. Es el que preserva la doctrina partidaria. Las doctrinas partidarias son el alma, la sangre de un partido político. Los gobiernos, cuando presentan su programa electoral, su plataforma electoral, deben interpretar la necesidad de la gente y también la doctrina de su partido. ¿Por qué no está restringido entonces en la Carta Orgánica o en las pautas de funcionamiento del partido, digamos, este tema? A pesar de haber sido presentado desde el año 2017, yo fui uno de los autores de la presentación por pedido del propio presidente del partido, que nos invitó a una comisión de la convención partidaria, el órgano máximo. Se hizo un trabajo que duró 3 meses y le presentamos una propuesta de modificación de la Carta Orgánica, que se modificó el año pasado para otras cosas, como por ejemplo la limitación a ser candidato para las personas que no son afiliadas de más de 3 años en el partido.
Eso nos parece a nosotros una restricción innecesaria, especialmente cuando la doctrina partidaria, como es la doctrina de un movimiento tiene representación lógica dentro del ideario popular, que significa que están todos los que quieren participar. No es una segregación de algunos. Los que quieran participar de un movimiento son adherentes a ese movimiento. Eso le permite una gran amplitud de criterio. Y este partido, lo que vos decías hace un rato, Agustín, este partido que ha sido gobierno durante tantos años, tiene una explicación lógica, que es siempre representó la mayoría de la voluntad de los habitantes de... Ahora, ¿son cuestiones formales las que lo distancian de la gestión actual del MPN, del gobierno de la provincia, o son cuestiones de gestión las que llevan a una agrupación como el MAPO a decir, miren, nosotros vamos por este lado? Porque no, son cuestiones conceptuales. Ajá. No son cuestiones puntuales, ni son cuestiones formales. No, son conceptuales. A ver. Te voy a explicar una cosa. Por ejemplo, un partido político, si representa la voz de la gente que adhiere, por ejemplo, debería representar la opinión de esa gente, de ese partido político, sobre hechos como la guerra en Rusia, sobre hechos como la hiperinflación o la inflación, o hechos como el futuro energético de esta provincia, o, por ejemplo, hechos de corrupción. Es bastante difícil, si las autoridades del gobierno son las mismas que las autoridades del partido, que esas autoridades se cuestionen sobre la necesidad de exponer públicamente algunos hechos como esos. Porque además responden a lógicas diferentes. La lógica del gobierno tiene que ver con la lógica presupuestaria, una lógica de relaciones entre nación y provincia, con los municipios. La lógica política tiene otra circunstancia y maneja otros límites y otras voluntades. Mirá vos, fíjate qué paradójico sería de que de repente pasan cosas en esta provincia, nuestro partido no opina, no dice nada. Vos opinás, yo opino, pero mi partido no opina. Subtitúlelo. ¿Sobre qué tema, por ejemplo? Cualquier tema. Corrupción en el instituto. Problemas serios en el Banco Provincia. Planes sociales. Gasoductos. Para no decir es un hecho de corrupción. No solamente eso. Es un hecho de futuro, de desarrollo. Es un problema del gobierno. ¿El futuro dentro de 20 años es un problema de este gobierno solamente? ¿O no es no es un problema de la sociedad? ¿La sociedad no puede emitir opinión sobre esto? Las consecuencias de no tener desarrollos sustentables en muchos aspectos, en gran parte de nuestra comunidad, nuestra población. Eso que dice Figueroa, por ejemplo, no quiero parafrasearlo a él, simplemente como una anécdota. Fíjate, en el país, en la provincia de Vaca Muerta, hay gente que está sobre Vaca Muerta que no tiene gas. ¿No parece una contradicción? ¿Nuestro partido no tendría algo que decir sobre eso? Y ese es un problema, descripto así es un problema, o sea, descripto de esa manera es un problema, ¿no? Es una realidad, es un hecho puntual, es un problema. Y es un problema que no ha sabido resolver esta gestión, o es un problema que no ha sabido resolver históricamente el MPN. No, históricamente el MPN ha resuelto esos problemas. Por eso esta provincia, de tener la mayor mortalidad infantil del país, ha tenido la menor mortalidad infantil de este país. Ha resuelto esos problemas. Primero, las cuestiones se deben problematizar para poder resolverse. Es una cuestión muy interesante de descubrir esta cuestión de decir, vamos a transformar esta situación actual, por ejemplo, la falta de gas de algunas personas que tienen que, en el desierto, escuchá Agustín, por favor, en el desierto, calefaccionarse con leña. Es una cuestión que no tiene mucho sentido.
En ninguna parte del mundo la gente en el desierto se calefacciona con leña. Bueno, nosotros sí, teniendo el segundo reservorio del mundo de gas bajo los pies. Nosotros somos capaces de exportar a Chile gas, pero no somos capaces de darle gas a Añelo. No es una cuestión a tener en cuenta un partido político que intenta dirigir el futuro de una provincia. ¿No es interesante que opine sobre eso? ¿No es importante tener una democracia interna del partido que ponga en discusión las cosas que le importan a la gente? ¿O los partidos políticos solo sirven para las elecciones? 4 años de trabajo para 6 meses de actividad. 6 meses de actividad significa, esos 6 meses le prometen a la gente todo lo que no hicieron durante 3 años y medio, o le prometemos, me quiero involucrar, no quiero ser autorreferencial, pero yo he participado de la política y tengo la enorme posibilidad de hacer autocrítica también. No es raro que un partido político no tenga esa capacidad de poner en discusión los otros 3 años y medio, ¿qué no está pasando? Cuando este gobernador asumió, no había pandemia. ¿Qué opinó mi partido sobre la pandemia? Sobre el desarrollo de la pandemia. Hubo infinidad de programas de televisión, de programas de radio, de diarios, de lo que se te ocurra, opinando sobre las cuestiones de la pandemia. Sobre lo bueno, lo malo, que sí, que no. Mi partido no le interesó lo que le pasa a la gente. Eso es una cuestión que hay que resolver. Porque usted es médico, cuando dice esto de la pandemia, hay algo en el fondo que me quiere decir, y quiero que lo interprete toda la gente que nos está escuchando también. ¿Qué es lo que quiere decirnos particularmente cuando dice este partido o este gobierno no opinó respecto de la pandemia y la incidencia? ¿Por qué está viendo que otros no están viendo? Es muy sencillo. Los partidos que no se ocupan de los problemas de la gente tienden a desaparecer. ¿Y sabés quién gana cuando desaparecen los partidos políticos? Las visiones y los regímenes autoritarios. Nosotros en este país tenemos una amplia experiencia que el deterioro de los partidos políticos por falta de criterio estricto de representar la voluntad popular terminan siempre en baños de sangre. La política argentina se ha caracterizado siempre por esquemas o modelos fuertemente personalistas. Y los esquemas personalistas, en el fondo, son autoritarios. Totalmente. Y no es de los últimos años, sino que es del siglo pasado y del anterior. Rosas, Sarmiento, Urquiza, Roca, Irigoyen, Perón, todos han tenido una fuerte impronta personalista. Sí. Y Neuquén no ha sido la excepción. Sí, me permito dar una vueltita más. 30 segundos. Yo me vine de Buenos Aires a Neuquén porque esa sensibilidad era diferente acá. Esa sensibilidad para ocuparse de los problemas de la gente era un poquito diferente. Por eso abandoné la urbe de cemento y vine a Neuquén a trabajar en el campo como médico rural. ¿Sabe la ventaja que significa eso? Porque desde el interior la percepción de la realidad tiene otra connotación. Por eso hago hincapié tanto en la cuestión de que los partidos políticos tienen que representar las necesidades y las esperanzas de la gente, no la de los dirigentes, de la gente. No hablamos si va a haber internas o no va a haber internas. La interna es una circunstancia que debe democratizarse para que sea realmente democracia, como la que peleamos hace 37 años. Si no es así, es una mera ficción. Y la gente está cansada de las ficciones. Para consolidar, no hace falta hacer todo un circo de gasto de plata para que
prevalezca el dedo. La democracia debe ser democrática. Y tienen que tener todas las mismas oportunidades. Pino, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos por haberme invitado. Por favor. José Pino Russo ha sido diputado provincial, es un dirigente del EBPN de dilatada trayectoria dentro del partido, integrante del MAPO, esta agrupación política interna del EBPN que ha decidido respaldar la candidatura de Rolando Figueroa, quien está disputando ese espacio de poder y de representación en el electorado de neuquino a Comman, que es la persona ungida para darle continuidad al proyecto del sector azul dentro de la estructura de gobierno de Neuquén. Cuando volvamos después de la pausa, vamos a seguir hablando de cuestiones políticas y quizás desde una mirada más institucional. Va a estar con nosotros, en algunos segundos nada más, Claudio Di Tella, que es médico como Pino, pero que es el intendente de la ciudad de Cipolletti. Ya volvemos.